si vos tuvieras que definirte, si tuvieras que hablar de vos mismo en unas pocas palabras, ¿quién sería Miguel Santucho? Bueno, empezamos tranqui. Bueno, antes que nada, no, quería agradecerles a ustedes también por el interés y las ganas, digamos, de poder trabajar este tema, que para nosotros es muy importante que se siga hablando, y inclusive en la generación de ustedes, ¿no? En la generación de los que de alguna manera tienen la pesada responsabilidad de, de dar continuidad, ¿no? A este proceso que nosotros digo yo, en realidad las abuelas y las madres empezaron, y ahora nosotros como hijos de desaparecidos y buscando, en mi caso, mi hermano o hermana, estamos siguiendo, así que bueno, para mí es un placer estar acá. Pienso que voy a contestar a todas las preguntas porque, bueno, de alguna manera eso es lo que estoy acá para eso, y de alguna manera mi historia personal ya de alguna manera dejó de ser tan propia, porque bueno, yo decidí poderla transmitir y hacer con eso algo más, ¿no? Que solo que sea mía, digamos, de alguna manera es pública también. Es difícil realmente la primera pregunta que me hacen, porque es muy amplia, muy grande, ¿no? ¿Quién es Miguel Santucho? Miguel Santucho es un hombre ya de 45 años, padre de 2 hijos, separado, que vive en la Argentina ya casi la mitad de su vida, un poco más en realidad, porque llegué a los 18, y que realmente, bueno, hizo un gran recorrido para reconstruir su historia personal, la historia de su familia, y todavía tiene muchas respuestas para encontrar, o muchas preguntas sin contestar, que está mejor dicho de esta manera. Yo realmente siento una gran responsabilidad para mi mamá. Siento una gran responsabilidad por seguir este camino que empezaron a trazar las abuelas, mi abuela entre ellas, y realmente también siento un gran amor por lo que hago, estoy muy representado en esto que estoy haciendo. Entonces realmente, a pesar de lo duro que es, lo difícil que es continuar todos los días una búsqueda que fue infructuosa durante más de 40 años, sin embargo siento todos los días renovada esa energía, y realmente siento satisfacción por lo que hago. Así que dentro de lo posible creo que soy feliz haciendo lo que hago. Ok, muchas gracias. Ante nada, bueno, agradecerte también, y con respecto, entrando un poco más de a poco a este tema en cuestión del que queremos hablar, preguntarte cuándo fue que fuiste en realidad consciente de que tenías familiares desaparecidos, cómo te sentiste al respecto, decidiste hacer algo. Bien, bueno, yo realmente no sé cuándo me enteré que mi mamá estaba desaparecida, en el sentido que me lo dijeron antes de que yo tuviera recuerdos. O sea, fue algo que desde el momento que tengo conciencia y recuerdos propios, digamos, yo ya lo sabía. Lo que sí recuerdo bien fue cuando me enteré que estaba buscando a un hermano o una hermana, que fue cuando tenía 10 años de edad. Yo vivía en Italia porque mi papá, después de la desaparición de mi mamá, digamos, nos sacó del país, y estuvimos viviendo gran parte de mi infancia y adolescencia en el extranjero. Pero la primera vez que volví al país, en el año 85, la fui a visitar a mi abuela en la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, y bueno, nunca había relacionado el hecho de que ella estaba en abuelo porque estaba buscando a mi hermano y mi hermana. Tuve que ir ahí y ver físicamente, digamos. Yo esta anécdota la cuento siempre porque realmente fue muy impactante. Yo estaba ahí en la sala de espera, digamos, de la asociación, mientras mi abuela estaba en la reunión, y empecé a buscar en los materiales de abuela la foto de mi mamá, como creo haría la mayor parte de los chicos aburridos en una sala de espera tratando de buscar algo para entretenerse. Y bueno, en el librito de los casos de abuela estaba buscando hasta que encontré esa foto,
y me llamó mucho la atención que estaba la foto de mi mamá con la foto de mi papá y en el medio una foto o sea, una imagen sin foto con un punto interrogativo, un punto de pregunta, en donde decía, ¿dónde está niño o niña nacida en cautiverio en febrero del 77? Y ahí me cayó la ficha y realmente fue un impacto muy grande. No supe qué hacer con esa información durante mucho tiempo. Por momentos se me venía a la cabeza y realmente era un motivo de tristeza, o mejor dicho, era algo que no podía terminar de elaborar, entonces me ensimismaba, ¿no?, en esa imagen. Eso me pasaba sobre todo en momentos de encuentros, en Navidades o cumpleaños, en momentos que deberían ser felices. Yo no sé por qué sentía esta ausencia, ¿no?, esta cuestión. Después, cuando fui conociendo también la historia de mi familia y demás, me di cuenta que en mi familia, de los 10 hermanos que eran mi papá, 5 habían sido desaparecidos o asesinados. Entonces mi situación familiar, digamos, era bastante común que tengamos padres desaparecidos o que muchos de mis primos tuvieron que ir al exilio como yo. O sea, la historia de vida que yo tenía en el contexto familiar era muy normal, lamentablemente. Entonces, bueno, eso un poco también me llevó a no sentirme tan raro por un lado, pero al mismo tiempo en darme cuenta de la gran responsabilidad y la gran herencia, digamos, en términos de necesidad de hacer justicia y conocer la verdad que teníamos todos como conjunto. O sea que desde el principio no fue algo mío, solo mío, digamos que de alguna manera siempre lo compartí, siempre lo pude charlar en términos de igual a igual con muchos de mis familiares, y después cuando volví a la Argentina definitivamente, en el año 93, pude conocer a todo ese otro grupo de chicos y chicas que estaban trabajando con abuelas, y después yo participé también de la agrupación Hijos cuando se fundó, y bueno, siempre fue algo que yo pude elaborar en conjunto, porque realmente hay situaciones que desde lo personal o particular no se pueden abordar, y la única manera, digamos, de poder avanzar en este proceso de reconstrucción y de alguna manera de lograr obtener justicia es de manera colectiva, ¿no? Y bueno, eso lo aprendí muy, muy joven, por necesidad y también por la característica misma, ¿no?, de este país. Mencionabas también, ¿no?, que desde el año 93 que habías llegado a Argentina, habías empezado a conocer a toda esta parte de los chicos y chicas que trabajaban en esta causa, que es algo que estaba muy bueno. Nosotros te queríamos preguntar, y habíamos pensado ya esta pregunta, que ahora me gustaría también un poco como ir cambiando, ir fluctuando a raíz de lo que dijiste, que es que si en algún momento perdiste la esperanza verdaderamente de encontrar a toda esa parte de tu familia que buscabas, que decías dónde están, de si en algún momento quisiste bajar los brazos, quisiste decir, bueno, la justicia capaz que no va a aparecer, y cómo también formaba esta identidad grupal, como por ejemplo en la agrupación Hijos, cómo se lleva a cabo, cómo se desarrolla la contención y la búsqueda grupal en vez de una búsqueda individual, porque también mencionabas, ¿no?, que es muy difícil. Sí. Bueno, digamos que bajar los brazos no es la expresión correcta. O sea, yo nunca sentí que podía bajar los brazos o que había algo, digamos, que tuviese eso. Sí sentí que por ahí mi búsqueda iba a ser infructuosa. Eso sí lo sigo sintiendo, digamos, porque realmente después de 40 y pico de años no tengo ninguna garantía de realmente poder encontrar a mi hermano o hermana, e incluso se me complica mucho la idea de poder recuperar inclusive los restos de mi mamá, ¿no? Sin tener la certeza, existe una sospecha de que la hayan tirado en el Río de la Plata con los vuelos de la muerte, aunque no te vuelvo a decir, no tengo la confirmación, pero es una de las posibilidades, y eso realmente, me excluiría de la posibilidad de reencontrar los restos. Tanto es así que mi abuela, cuando falleció,
quiso que tiráramos sus restos en el río para poder reencontrarse con su hija, si en el caso que allí estuviese, ¿no? Pero bueno, como te decía, existe esa posibilidad, es una de las posibilidades. Yo manejo 3 posibilidades concretamente, digamos, que es encontrar a mi hermano o hermana, no encontrarlo sin saber qué pasó, o saber qué pasó y que puede ser que no, que haya muerto, que no exista, digamos. De alguna manera, el saber qué pasó ya es una gran tranquilidad, aunque claramente sería muy triste, pero es siempre mejor que estar en la duda, ¿no? Ese no saber si está o no está y pensarlo, imaginarlo en cualquier lugar sin conocerlo realmente es lo más difícil. En relación a cómo se hace para la búsqueda, es algo que, bueno, eso es algo que por ahí yo todavía no termino de racionalizar, en el sentido que a veces es difícil expresarlo en palabras, pero claramente es algo que en la práctica a mí se me da muy bien, el poder generar, digamos, sentirme ligado, tener una relación, un nexo con estos compañeros o compañeras que tuvieron experiencias de vidas parecidas a mí, darme cuenta, ¿no?, de lo que nos pasó a cada uno de nosotros. En realidad fue una cuestión que va más allá de lo individual, que no nos pasó solo a nosotros, que no tiene que ver con algo que hubiésemos hecho, ¿no?, en particular, sino que es parte de la historia de nuestro país y así hay que entenderla. Y claramente esa construcción grupal se hace cada uno aportando desde donde más puede, más sabe. Yo de mi hijo tuve una experiencia muy fuerte, muy sanadora, porque también, bueno, sin ir más allá, yo pensé, digamos, que en un momento no sabía qué hacer con toda esta historia y realmente cuando llegué al país veía la realidad en donde los represores, los responsables del genocidio, los que habían torturado y asesinado a mi mamá y muchos de mis familiares estaban libres, vivían, o sea, los podías encontrar en la calle, inclusive sabíamos dónde vivían, y solo no podía hacer nada. Y en cambio, juntándonos, hablando, ver qué se podía hacer, nos dimos cuenta que teníamos que hacernos escuchar, fuimos a los barrios, fuimos a las casas donde vivían esta gente, para que todos supiesen qué era lo que habían hecho y por qué nosotros los estábamos repudiando. Y realmente logramos generar un repudio, logramos generar una sensibilidad de gran parte de los actores, ¿no?, del barrio, inclusive organizaciones sociales, murgas, distintas realidades que esperaban de alguna manera nuestro llamado para poder sumarse a esa causa, y eso nos dio una fuerza muy grande, nos unió mucho y nos hizo sentir, salimos de esa impotencia, salimos de ese lugar de que solo no puedo hacer nada, y entre todos nos dimos cuenta que teníamos mucho para hacer, y creo que aportamos mucho en ese contexto, digamos, en ese momento, para que se avanzara, ¿no?, en este proceso de memoria, verdad y justicia que hoy caracteriza la historia argentina en relación a la mayor parte, o creo que casi todos los países donde hubo dictaduras, porque realmente acá se logró avanzar en un proceso de justicia, de conocer la verdad, y hoy en día la sociedad es la primera que es consciente, digamos, de que eso no puede volver a pasar. Ustedes son chicos, pero seguramente se podrán recordar que hace unos pocos años, hace 3 años más o menos, creo, durante el gobierno del macrismo, quisieron quisieron liberar a los responsables del genocidio. Hubo una propuesta de la Corte Suprema, ¿no?, de contabilizar 2 por 1 los días de reclusión de los genocidas que todavía no habían sido condenados, y de esta manera iban a poder salir en libertad, y fue la sociedad en su conjunto, de una manera espontánea, totalmente apartidaria, en la que salió a las calles a decir que no, y eso se vio reflejado al día siguiente en una votación del Parlamento, donde por unanimidad se votó, digamos, que no se pudiera avanzar con esa ley, la ley del 2 por 1. Entonces, realmente, eso es lo que a mí me da, digamos, es la satisfacción de
saber que construimos algo que la conciencia de la sociedad argentina ya no va a permitir que vuelva otra dictadura y que vuelvan otros gobiernos, digamos, dictatoriales y bueno, eso me deja muy tranquilo en ese sentido, ¿no? De alguna manera la satisfacción de la tarea hecha, a pesar, vuelvo a decir, que desde lo personal no obtuve ninguna satisfacción personal, pero sí un gran recorrido y una gran construcción, y eso es lo que más me importa en este momento. Como ya contabas bien esto anteriormente de tu primer encuentro, por así decirlo, con abuelas y cómo fue de a poco el darte cuenta, queríamos saber un poco qué fue esto de cómo llegaste a abuelas, pero cómo decidiste que ibas a estar participando, ibas a estar activo y en esto que tanto te hizo bien o te da esa sensación de que pueden entre todos hacer algo que modifique la sociedad hoy en día, ¿no? Claro, sí, no, y bueno, yo la primera vez que fui abuela fue en el 85, pero bueno, yo era chico, perdón, el 85 fue cuando conocí, tenía 10 años, pero en el 93 cuando vine, lo primero que hice fue obviamente acercarme a las abuelas. Pero bueno, era chico, tenía la edad de ustedes, aproximado, más o menos, pero, o sea, no era chico en términos absolutos, sino era chico para poder incorporarme al trabajo de las abuelas, que era un trabajo muy delicado, donde se requiere mucha... son temas muy sensibles, porque todos los casos de los chicos que estamos buscando son casos conflictivos, son casos donde hay que saber y hay que tener una cierta experiencia en tratarlos. Y bueno, y las abuelas estaban contando con grupos de profesionales para ayudarla en esta tarea. Entonces nosotros estamos ahí en el medio, ¿no? Entre querer ayudar y no poder, y al mismo tiempo no tener esa experiencia o esas capacidades adquiridas para poder aportar desde lo profesional. Entonces, bueno, por eso fue que en ese momento mi lugar de pertenencia, por así decirlo, lo encontré en hijos. Pero hace aproximadamente 9 años, que fue cuando falleció mi abuela, yo ya no estaba más en hijos, seguía militando en forma individual, por así decirlo, o sea, aportaba donde podía, pero fue en ese momento que sentí una necesidad de darle continuidad a la búsqueda de mi abuela. Siempre me sentí muy cómodo, muy ¿cómo decirlo? Siempre me sentí parte de Abuelas, porque en realidad Abuelas es una gran familia, es un lugar en donde esa pertenencia de nuestras historias nos ha unido más allá de lo que puede ser el compañerismo de una organización. Digamos, realmente hay lo humano es lo principal, y la atención hacia el otro y la sensibilidad hacia el otro es algo que está siempre presente. Y bueno, por eso yo sentí la necesidad de seguir esa búsqueda, y me abrieron todas las puertas. Hice mi recorrido de mi aprendizaje, digamos. Tuve que hacer esa parte, ¿no? de tener que pagar el derecho de piso para poder ocupar lugares o asumir responsabilidades. Y hoy realmente que estoy en la comisión directiva y que siento, digamos, que viene reconocido mi militancia, mi dedicación, siento un gran orgullo de pertenecer a este grupo, y realmente tenemos una tristeza escondida, digamos, no sé si tanto, pero por el tema de que, bueno, que el tiempo pasa, que las abuelas cada vez están más grandes, cada vez son menos también, y muchas de ellas se están yendo sin haber encontrado a sus nietos o nietas, como me pasó a mí, y también nosotros tenemos la responsabilidad de poder sobrellevar todo eso, de levantar ese ánimo de esas mujeres luchadoras que después de 40 y pico de años siguen levantándose a la mañana pensando qué hacer para encontrar a su nieto, y realmente tenemos que seguimos tratando de transformar, ¿no? toda esa incertidumbre y esa tristeza en energía y fuerza para ir adelante, y la verdad que tenemos las mejores maestras, ¿no? Porque yo nunca vi mujeres que supieran transformar tanto dolor en tanta energía y en tanta alegría, porque al final de cuentas, yo lo digo siempre, ¿no? Pero parece un cliché, pero realmente yo lo vivo así.
cada vez que se encuentra un nieto o nieta, de alguna manera yo siento que encontré un poco mi hermano también, y la relación que tengo, que establezco con los nietos y nietas que se acercan, está basado en la hermandad. Es hay mucho más que un cariño, sino hay más allá de lo bien o mal que te caiga, los quiero igual. No sé cómo expresarlo de otra manera, ¿no? Siento que son parte mío también. Qué lindo esto último que destacabas, ¿no? La sensación de hermandad, la sensación de grupo, eso está muy bueno. Me gustaría destacarlo también. Me gustaría tal vez un poquito que profundices cómo se vive encontrar a alguien, qué se hace, si se hace una fiesta, no sé, si se hace alguna especie de ritual, y después capaz yendo un poquito más al papel, a lo que teníamos hecho, adentrándonos un poquito más en la historia, en los hechos. Te queríamos preguntar si te nombramos el concepto, ¿no?, de terrorismo de Estado, esto tan feo, esta política tan fea que adoptó el gobierno en ese momento. ¿Qué es lo que se te viene a la mente? ¿Qué es lo que te gustaría decir al respecto? No sé, cómo se vivía, hablar, explayarte un poquito sobre eso. Bueno, sí, la primera parte de la pregunta tenía que ver, perdón, con el tema de la hermandad, ¿no? Sí, cómo se vive cuando, si se hace algún tipo de el encuentro, algo, sí. claro. No, bueno, en principio lo primero que pasa cuando recibimos la noticia es una gran emoción. Voy a ser sincero, aparte, bueno, se merecen toda la verdad, no fue siempre así. O sea, son momentos, son procesos también, ¿no? Yo por muchos años, cada vez que aparecía un nieto, a la alegría inicial de las noticias seguía la decepción que no fuese mi hermano, digamos, ¿no? Básicamente. Entonces era una sensación que por mucho tiempo fue agridulce. Desde que realmente soy, no sé si más grande, porque no sé si tiene que ver con una madurez de edad, pero desde que pude cambiar ese chip, ¿no? De realmente sentirme uno más del colectivo, realmente eso dejó de ser, y hay una gran emoción general de todos, una gran alegría. Aparte es una satisfacción por el trabajo hecho, ¿no? También es un reconocimiento a la tarea que todos los días llevamos adelante. Y por lo general, por muchos años hacíamos asados. Nos encontrábamos a festejar los asados y nos encontrábamos todos, ¿viste? En la casa del que tenía la terraza más grande, hasta que en un momento llegamos a ser demasiados y nadie quería poner la casa, y ahí se nos complicó un poco. Empezamos no es que nadie quería poner la casa, que realmente organizar una reunión con 50, 60 personas es complicado en cualquier situación. Pero siempre los encuentros estuvieron al orden del día. Ahora esperemos que la pandemia y nuevos encuentros nos permitan renovar ese ritual que a nosotros siempre nos hizo muy bien, ¿no? Y nos hace muy bien. Y bueno, en relación al terrorismo de Estado, el terrorismo de Estado es algo que yo por mucho tiempo viví como si no fuese algo, como si fuese algo histórico, ¿no? Algo que no tenía que ver con mi historia, con mi vida. Entonces yo estudié historia, lo analicé, digamos, en términos racionales, entendí cuáles eran las dinámicas, quién eran, por qué se hizo, quién lo apoyó, quién lo financió, cómo llegaron a imponerse a una sociedad y a convencerla de que lo que estaban haciendo era bien, y a los que no lo convencían, cómo los amedrentaron y cómo los hicieron desaparecer. Entonces, de alguna manera, tengo una idea del terrorismo de Estado que es bastante desarrollada y estudiada, digamos, que tiene que ver con los conceptos teóricos y las fuentes. Y por otro lado, y es algo que surge desde el interior, tengo otra cosa, ¿no? Otra cosa, cuando hablo de terrorismo de Estado, yo siento un gran rechazo, pero un gran rechazo al sentido, ¿no? A los valores que eso representa, al hecho de que se haya
se haya puesto, digamos, los intereses particulares o los intereses sectoriales de alguna parte de la sociedad por sobre el conjunto de todos, y que el valor de la vida haya dejado, o sea, que la vida haya dejado de tener valor, ¿no? Y entonces, ¿cómo esa cuestión a mí me genera dos cosas fundamentalmente? La primera y fundamental, digamos, es el rechazo a toda injusticia, ¿no? Cuando yo veo algo que siento que hay un abuso de poder, sea de donde fuere, digamos, me genera rechazo. Siento que ahí hay algo que no va, hay una injusticia y hay una necesidad de apoyar al más débil, ¿no? El que está sufriendo esa injusticia. Y por el otro lado, y eso tiene que ver más con nuestra historia particular, el rechazo a la mentira. O sea, yo nunca con mis hijos, digamos, tuve que tratar de aprender, digamos, a no decir toda la verdad, porque muchas veces los chicos, cuando son más chicos, no están en condiciones de poder elaborar toda la verdad, pero yo siempre sentí el deseo, la necesidad de ser sincero y decir todo, ¿no? Porque realmente si hay algo que me molesta es esto de la mentira piadosa o del no decir las cosas porque, no sé, viste, mucho recuerdo, y para mí no hay nada peor que saber algo, o sea, que pensar algo que no es, o que me digan, me venden una cosa por la otra, ¿no? Yo necesito siempre, lo dije, que vos decimos la verdad, después veo cómo me la manejo, digamos, pero si no tengo la verdad, siento que si me entero que me mentiste, digamos, es peor de cualquier otra cosa, ¿no? O sea, es en ese sentido, y yo lo relaciono al terrorismo de Estado porque realmente si hay algo que yo veo o genero en esos valores, digamos, en los valores que contrapuestos, ¿no? De lo que querían nuestros viejos o los que luchaban por una sociedad mejor y lo que hicieron los militares para contrarrestarlo, veo esta comparación, ¿no? Este contraste de valores, el que está dispuesto a dar la vida y el que lo que pretende sacarla, el que lucha por amor y el que lo hace por seguir órdenes o por interés personal. O sea, en todo momento siento una dicotomía entre el bien y el mal, que no está bien decirlo en estos casos, porque el bien y el mal no son absolutos. Y yo estoy totalmente consciente de que muchos de los militantes que fueron desaparecidos también se equivocaron o también cometieron errores. Pero no tiene que ver eso, digamos, con la idea de justicia que uno está buscando, ¿no? Porque realmente el terrorismo de Estado terrorismo viene de generar terror, querer generar terror en la sociedad. Y de Estado porque lo hace un Estado nacional, digamos. El terrorismo, como ya no vienen diciendo desde todo lado, digamos, es el hecho de generar terror en el otro. Pero una cosa es mucho más grave cuando el que lo hace, digamos, es un Estado nacional y en todo caso es la expresión absoluta, digamos, ¿no? De lo que no debería ser. O sea, el propio Estado persiguiendo a sus ciudadanos, a los que debería representar y defender. Es la contradicción en los mismos términos, ¿no? O sea, sí, podría hablar ahora, ¿no? Trato de acortar porque yo a esta parte me engancho y doy. Con respecto a esta línea, sí, voy a seguir explayándote. Mencionabas anteriormente los genocidios, la palabra genocidio, ¿no? ¿Qué significa esto para vos? Y también el término de desaparecidos, porque mucho en esta etapa de la historia argentina se veía esto de que Videla y los que lo acompañaban decían que alguien desaparecido. Sí. Ahí está, perdón. Que alguien desaparecido como que no tenía derechos ni nada, sobre todo. Sí, bueno, por un lado, genocidio lo que me genera, digamos, es una connotación que tiene que ver justamente con la gravedad de los hechos, porque el matar o el torturar o el asesinar son cosas gravísimas, pero que ocurren en todos los tiempos y continuamente, digamos. El genocidio tiene, además, una connotación política que tiene que ver con el hecho de que por qué los matan, o sea, por qué se persiguen esas personas y la responsabilidad de quién lo hace, ¿no?
porque el genocidio no lo puede hacer cualquiera. Yo no puedo, por más que quiera, o sea, si yo soy no sé, un loco que mata a miles de personas, no soy un genocida por el solo hecho de matar a muchas personas. Lo tengo que hacer en determinadas situaciones, en un territorio, utilizando determinadas fuerzas, digamos, de recursos que no tienen que ver con solo mi voluntad. O sea, es una organización, un Estado que utiliza sus medios para reprimir y matar a cierto grupo de personas de su comunidad con intereses particulares. Yo esto lo aprendí también a los golpes. Yo me acuerdo cuando fui a dar una charla, una vez estaba en Italia, en uno de los viajes que volví, cuando ya estaba militando en IJO, fui a hacer una gira por distintos lugares, digamos, para darnos a conocer y generar relaciones, vínculos y demás. Y en Turín, en una ciudad del norte de Italia, me invitaron a un centro cultural a dar una charla, a contar nuestras historias y demás. Y cuando llego al centro, era un centro de la comunidad kurda, y el hombre que presentó la charla, ¿viste?, empezó a hablar del genocidio kurdo, y mataron a millones de personas. Y cuando hizo la introducción y habló, es que yo de repente, ¿viste?, los miraba y decía, claro, yo soy como un nene de pecho acá frente a esta gente que estuvieron, ¿me entendés?, exterminaron a ciudades enteras, ¿viste? Y yo digo, bueno, evidentemente tuve que entender, digamos, que la gravedad del hecho no se cuantifica solo en las personas, por eso me da tanta bronca, abro paréntesis, sino cuando hoy se habla de cuánto se puede demostrar, si son 30.000, más o menos, y en realidad el genocidio no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la forma y el por qué, ¿no?, se realizaron esas cosas. Eso por un lado. Por lo que tiene que ver con el desaparecido, para mí, ser hijo desaparecido es muy complicado en el sentido de que, bueno, te falta mucho, ¿no? O sea, es muy difícil aceptar esa muerte, hacer ese duelo. A nosotros no nos permitieron hacer ese duelo. Yo por eso siempre digo que cuando falleció mi abuela, es uno de los pocos lutos que pude hacer y realmente la pude dejar ir y fue... No quiero decir barbaridades, pero hasta me alegró, digamos, poderla despedir, ¿no? El hecho de no tener esa instancia, el no poder despedir a una persona, te sigue doliendo todo el tiempo. Y eso, cuanto más pasa el tiempo, digamos, y lo veo en las personas mayores, más afecta, más duele. Mi abuela, en los últimos momentos antes de irse, lo único que pensaba era en su hija. Y realmente yo decía, pero es una historia de nunca acabar, ¿no? Pero por otro lado, lo que sí reconozco, digamos, es que esta particularidad del genocidio argentino, que fue la imagen del desaparecido, es lo que también nos permitió llegar hasta donde estamos, y me retomo lo que decía al principio, ¿no?, que el recorrido de la memoria, de verdad, memoria y justicia, y lo que se logró reconstruir en Argentina, y esos revertir esa historia, ¿no?, de terror y esos valores que había impuesto la dictadura, se pudo hacer justamente por esa imagen del desaparecido, porque realmente nos dio esa energía necesaria y esa fuerza para que nunca, o sea, nosotros no podemos cerrar nuestro duelo, pero tampoco la sociedad va a poder continuar con esta mentira, ¿no? Nosotros estamos acá para demostrar que esto no fue así. Y nos dio, o sea, también es una contradicción, una dicotomía en los términos, digamos, ¿no?, que el desaparecido, por un lado, es mucho más complicado para elaborar, pero al mismo tiempo nos permite poder sostener y dar vuelta con más argumentos y con más elaboración, ¿no?, todos los valores nefastos que la dictadura quiso imponer. Entonces, en ese sentido también veo lo bueno en lo malo, digamos, ¿no? Y me parece que es una figura muy, muy complicada, pero que creo yo no va a ser más utilizada, por lo menos no creo que sea para los que toman este tipo de decisiones, como por ejemplo llevar adelante o sostener dictaduras y imponer métodos represivos. La desaparición seguramente no le dio buenos resultados, así que espero que no vuelva a suceder nunca más.
mencionabas también en un punto, bueno, ya varias veces, a Italia, ¿no? Y te queríamos preguntar también, volviendo un poco a ese aspecto, ¿cómo llegaste a tener que huir, a tener que exiliarte? ¿Con quién tuviste que ir? ¿Cómo fue vivir ahí, ¿no? Si no me equivoco, desde tu primer año de edad hasta los 17, me Ujú. corregirás si estoy en lo incorrecto. Y si llegaste verdaderamente a querer volver en algún punto a la Argentina, sabiendo que la Argentina te había dejado todo eso que te dejó, que te había pagado de esa manera. Bueno, entonces yo soy italiano, mi identidad es en parte italiana, más allá de que, bueno, pude tener el pasaporte o los papeles a la edad de ustedes, un año antes de venir a la Argentina, adquirí la ciudadanía italiana, pero más allá de eso yo me siento en parte italiano, mi hermano vive allá, mi pareja actual es italiana, la conocí acá de vacaciones y como que hay esas energías, esas voluntades, esas cuestiones, digamos, de que códigos, ¿no? De forma de ser, o sea, parte de mí tiene esa identidad y para mí es un orgullo en el sentido que me enriquece, es lo que soy y no reniego nada de lo que soy. Claramente, bueno, es como que hay un antes y un después, ¿no? En mi vida desde el momento que decidí venir. Nunca me arrepentí de haber vuelto, siempre desde el primer día, inclusive antes de llegar a la Argentina sabía que este era mi lugar y desde el primer día estoy luchando para ser lo que soy ahora y espero seguir mejorando, o sea, progresando en esta construcción de mi identidad relacionado a mi historia en este país, pero no fue nada fácil. Realmente el primer año que vine a la Argentina creo que fue uno de los años más duros de mi vida, enfrentarme a todo lo que representaba mi historia y mi historia familiar y de alguna manera solo, porque había dejado todos mis amigos, entre mis afectos y lo que tenía, digamos, del otro lado del océano, y construyendo relaciones importantísimas, pero sobre base muy floja, ¿no? O sea, yo la conocí a mi abuela un día que le caí a su casa y me quedé 6 meses esperando que llegara mi viejo. Y bueno, también no es la mejor manera, digamos, de presentar, o sea, de establecer a la fuerza, ¿no? O sea, a la fuerza, digo. Nunca me imaginé eso. Pero bueno, yo cuando me fui del país era muy chico. Mi mamá fue secuestrada cuando yo tenía 9 meses, o sea, no tengo ningún recuerdo consciente de ella. Salimos después de unos meses, gracias a un operativo del PRT, del partido en el que militaba mi mamá, que una compañera nos vino a buscar, la convenció a mi abuela después de varios encuentros, o sea que nos dejaré con ella para reencontrarnos con mi papá, que estaba en el extranjero. Simularon con otro compañero ser una pareja, pasaporte falso, nos llevaron a la frontera con Brasil, ahí por Iguazú, cruzamos vía terrestre y de ahí nos fuimos a San Pablo, que tomaron un avión para Europa. Yo después no estuve viviendo siempre en Italia, tuve unos años que nos fuimos a México también, un par de años, desde el 80 al 82 más o menos, 83. Años que recuerdo muy intensos también, de mucha vida, vivencias. Y bueno, hasta que realmente regresé a Italia y me instalé en Roma ya cuando tenía alrededor de 8 años, ¿no? Haciendo la primaria. O sea que fueron en Roma, que es mi ciudad de pertenencia en Italia, digamos, fueron 10 años, pero de esos, imagínense esos últimos 10 años y se dan cuenta que es toda una vida, digamos, ¿no? Porque son justo esos años en donde uno deja de ser un nene, digamos, que solo piensa en comer dulces y hacer lío, a tener o a plasmar una imagen de sí mismo del futuro, ¿no? Y a querer hacer cosas. Entonces, bueno, fueron años fundamentales y fundacionales también, ¿no? Siguiendo esto de vivir en el extranjero y todo lo que contabas, ¿cómo recordás que se vivía o se experimentaba lo que pasaba acá en Argentina? ¿Qué repercusiones tenía la dictadura, etcétera?
Sí, bueno, yo te digo, de la época de la dictadura no recuerdo, no recuerdo mucho. Lo que sí, bueno, en Italia y en general en Europa, Argentina no es un país muy presente. Los noticieros no dan mucha cuenta de lo que pasa en Argentina. Hay sí cosas, también es cierto que Argentina es un país que está bien visto por lo general en Europa, porque reconocen, digamos, ese lugar que tuvo la historia, ¿no? De haber recibido muchos inmigrantes europeos, de que muchos de esos países tienen relaciones de gente, ¿no? O sea, mucha gente, mucha familia que vinieron acá, que están divididas y que se ubican en el mapa, pero digamos, no somos los negros que se discriminan automáticamente, pero bueno, sí somos parte somos Sudáfrica, el sur del mundo, eso, en su visión es así. Yo muchas veces me sentí discriminado por mi origen, no sé si por mi origen o por el solo hecho de tener un nombre distinto y un apellido que no era italiano, pero yo ese rechazo, o sea, eso me pesó mucho en mi momento de decidir irme de Italia, porque, bueno, realmente era algo que no estaba dispuesto a soportar, y por eso, bueno, me molesta muchísimo cuando veo o asisto a las situaciones de discriminación por origen, ¿no? Y cuando siento hablar acá de los bolitas o esto y lo otro, y realmente me pongo en el lugar de esa persona porque estuvo en ese lugar y me parece que es de una bajeza muy grande. Y también tengo que decir que no tengo deseos de volver a vivir en la sociedad italiana, más allá de que reconozco las ventajas, digamos, por así decirlo, de una sociedad más equilibrada, más previsible, en donde ciertas derechos y están derecho, te digo, un derecho básico, ¿no? Como también el derecho a la vida o el derecho al poder tener una tranquilidad básica, digamos, una cuestión de acceso a los derechos básicos garantizados. Sin embargo, es una sociedad que para mí es vieja, no tiene tanta energía, no tiene tanta posibilidad de mejorarse o de progresar, mientras que acá hay un mundo de energías. Yo realmente, bueno, mi hija tiene 22 años ahora, pero en los últimos años yo la vi como se sumó al movimiento feminista, cómo hizo sus marchas, sus actividades y realmente reconocía esa potencia, ¿no? del querer y del poder que en Europa no siento o no sentí, y que por las relaciones que tengo y lo que puedo llegar a sentir, digamos, tampoco se reprodujo en este tiempo. O sea, mientras ellos cada vez están más deprimidos, digamos, y más conscientes de la impotencia que tienen en cambiar su sociedad, yo siento que acá, al contrario, sigue existiendo una potencia y una energía realmente muy grande, ¿no? Bueno, ya para finalizar un poco esta etapa, esta entrevista que la verdad que estuvo muy buena, preguntando primero si alguien tiene algo para agregar, si no, procedo. Proceda nomás. Procedo entonces. Lo decía sobre todo por Cande, por si quería agregar algo. Bueno, si querías vos también agregar algo más, si querías dejar algún mensaje, si querías dejar, no sé, alguna repercusión, algo que quieras decir que te gustaría, como para cerrar, para dejar algo. No, bueno, yo, si me permiten, quisiera hablar ustedes, ¿no? Hacer un mensaje referido a esta juventud que está representada hoy en ustedes, porque, bueno, realmente nosotros creo que
hicimos lo que pudimos, ¿no? O sea, nosotros, yo digo, mi generación, hicimos lo que pudimos en dar a conocer nuestra historia, en revertir los valores que había tratado de imponer la dictadura, en hacer de nuestras vivencias algo público y que pueda ser tomado y referenciado para futuras construcciones, porque de última, ese es el objetivo, pero sobre todo, y en esto poniéndome en el lugar, digamos, de abuelas y de mi búsqueda particular, ¿no? De los nietos y nietas, que, bueno, la generación de ustedes también tiene una responsabilidad en ese sentido, porque más allá de los nietos o nietas que logremos encontrar, van a faltar sin duda, porque todavía nos faltan 350 y entre estos años logramos encontrar 130, o sea, es muy poco probable que logremos encontrar a todos, pero sin embargo, ellos y ellas se van a reproducir como cualquier hombre o mujer, y sus hijos también van a estar viviendo una situación donde su identidad no es la que le corresponde, no van a saber cuál es su verdadero apellido ni el grupo familiar al que realmente pertenecen, y ese es un desafío que ustedes van a tener que poder enfrentar, o por lo menos saber que existe, elaborarlo de alguna manera, y van a tener la responsabilidad de reproducir nuestro discurso de derecho a la identidad, ¿no? Lo importante que es que cada uno de nosotros sepa quién es y que pueda vivir con eso y pueda de alguna manera cerrar esta herida que nosotros empezamos a cerrar, pero que depende de la continuidad y de la fuerza que ustedes puedan darle, digamos, que realmente se llegue a cerrar. O sea que estoy pasando una mochilita un poco pesada, pero al mismo tiempo creo que es un estímulo para seguir levantando, ¿no? Estos valores de memoria, verdad y justicia que en el momento que nosotros lo dejemos caer van a representar, digamos, un gran problema, porque van a poder volver, ¿no? Estos valores de violencia y de terror, ¿no? Que fueron los que nos causaron la realidad que nosotros tuvimos que vivir. Y ya que estoy aprovecho, los felicito por lo que decía antes, por esa voluntad de cambiar, de mejorar y esa impronta, ¿no? Y esa energía que le dan a lo que hacen. Yo estoy totalmente convencido que el futuro del planeta depende de la capacidad que ustedes tengan de defenderlo, y que el futuro de las personas, ¿no? Y de los derechos particulares, individuales que logremos conseguir también va a depender de la capacidad que ustedes tengan de poderlo reconocer y hacerlo valer, ¿no? Están por buen camino, siento que hay mucho realmente, y por eso, bueno, estoy esperanzoso. Tengo buenas expectativas. Creo que faltó algo a agregar que me parecía muy importante. Si sos hijo, si tenés alguna duda, si tenés alguna sospecha, ¿qué se puede hacer? ¿A quién podemos contactar? Está bueno también dejarlo. Claro, bueno, si tenés dudas sobre tu identidad, te puedes acercar a las abuelas de Plaza de Mayo o a la CONADI, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Si tenés algún problema con abuelas, siempre hay una mano del Estado que nos ayuda. Para poder entrar, bueno, no sé si querés que te dé la página de abuelas, www.abuelas.gov.ar, y ahí van a encontrar todos los datos para acercar sus dudas. Y también, si conoces o si sabes de alguien que tiene dudas, lo más importante es poder acompañar en resolver esa duda. Yo siempre digo, ¿no? Cualquier tipo de duda existencial que uno tiene, es complicado enfrentarla porque requiere de mucha energía y un proceso de transitar el dolor para poder enfrentarlo y superarlo, pero el momento es ahora, y cuanto más se demore, peor es, más pesada es esa carga y más complicado se hace después revertirse. Entonces es importante que cada uno de los que ustedes saben o piensan, suponen que puede llegar a tener dudas, acompañarlo para que se acerque, porque es la mejor manera, digamos, de ayudarlo a superar esos problemas, que si no, no se resuelven solos, van a estar siempre ahí, van a empeorar, y realmente es necesario, ¿no? A veces sentir el acompañamiento para poder tomar ciertas decisiones. Esa también es una tarea que el entorno, digamos, tiene que reconocer, identificar y poder asumir, porque realmente es hacer el bien, ¿no? El poder tratar
de descubrir la verdad, como decía antes, para mí es una de las cuestiones que más se tiene que valorar, ¿no? Un valor fundamental. Bueno, ¿quedó alguna otra pregunta? Ya lo bombardearon con todo el cuestionario. Bueno, de nuevo, Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Yo también le agradezco a Joaquín y a Mía. Para mí es una satisfacción muy grande ver que tienen interés, que destinan tiempo, porque ellos están haciendo esto sin ningún beneficio por fuera del tiempo de clase, simplemente porque les interesa y bueno, creo que para quienes nos dedicamos a la docencia, es en estas experiencias que vemos un poco materializado, ¿no? El propósito Claro, sí. de nuestra tarea. Así que les agradezco a ellos también por involucrarse, por comprometerse. Y bueno, nuevamente, Miguel, muchas gracias. Quizás después si surge alguna otra pregunta, te la compartimos ahí por WhatsApp, así no te molestamos. No, perfecto. Así que bueno. Oh, bueno, perfecto, muchas gracias. Acuerdo con vos, Belén, la verdad que a mí también me da mucha satisfacción poder estar acá y compartir este rato porque no hay nada más, ¿cómo se dice?, que tiene más satisfacción que ver el genuino interés y la voluntad, ¿no?, de ustedes, así que yo soy el agradecido en este caso. Bueno, nos despedimos. Listo. Corto la llamada. Bueno, suerte con el trabajo, chicos. Chicas. Después te lo compartimos. Dale, perfecto, gracias. Chao, hasta chao, luego. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Che, qué lindo.